Y aquí aparecen los instrumentos que tiene este equipo. Tiene el analizador vectorial de redes, un medidor de voltaje vectorial. Recuerden que un medidor de voltaje vectorial va más allá de simplemente la magnitud. Tiene magnitud y fase porque es vectorial. Tenemos un monitor de potencia, el analizador de espectros, este es un monitor de potencia y este ya es un medidor de potencia ya un poco más preciso, y tiene un analizador de interferencias. Entonces observen que aquí hay realmente 6 instrumentos en uno. Normalmente hoy en día la instrumentación está trabajando bajo esos principios, y es que se tiene un hardware básico y puro software el resto. Entonces, por ejemplo, cuando la universidad compró el medidor de interferencias, el analizador de interferencias, compró fue un software que le pusieron allá sobre ese hardware, y ya todos estos, el Power Meter, este tal vez no, el Power Monitor, por ejemplo, ese seguramente era simplemente un software que se instaló allá. Y había más opciones, pero pues ahí ya estábamos restringidos. El instrumento que nos interesa, le damos Enter y ya estamos allá. Todo analizador de redes requiere de un proceso de calibración previo a su utilización. Este en particular tiene una herramienta muy curiosa que es exclusiva, de hecho es una patente de Anritsu, que es lo que llaman el FlexCal. El FlexCal es un tipo de calibración en la cual yo hago la calibración completa en FlexCal, que implica corto, carga y abierto. Pero no es cualquier corto, cualquier carga, cualquier abierto, es con las llaves de calibración que ya están diseñadas para el ancho banda respectivo, el tipo de puerto. Una llavecita de esta que vale $1.500, aquella vale $3.000. Por eso es que yo les exigía el que cuando la vayan a usar tienen que terciarla de esta manera, porque un golpe definitivamente la llave pasa a mejor vida. Probablemente la puedan reparar. De hecho, esta recién llegó el instrumento, un profesor la dañó, la dejó caer, y pues hombre, duramos 6 meses sin este analizador, y estrenando, que era lo más triste. Bien, entonces les comentaba que todo este tipo de instrumentos tienen ese tipo de calibración abierto corto carga. Este en particular en FlexCal pues tiene lo mismo, abierto corto carga, pero tiene una ventaja, y es la siguiente, y es que en dado momento, por ejemplo, si está uno en una torre de comunicaciones a 50 metros y resulta que uno se da cuenta que entonces de pronto uno se da cuenta que una señal llega y se sale aquí de escala, y por aquí lo mismo. Entonces, claro, ¿qué tendría que hacer por ejemplo, uno como estos, un analizador vectorial de redes convencional? Yo tendría que abrir el span y volver otra vez a recalibrar completamente el instrumento, abierto corto carga. En FlexCal, en esta patente de estos señores, uno puede abrir el span sin necesidad de tener que volver a calibrar el instrumento, pero son medidas que no son tan precisas. Pero claro, cuando uno está encaramado en una torre a 50 metros, probablemente pues lo que necesita ya es una visión general del problema, y puede ser suficiente con eso. Después, si ya lo considera pertinente, se baja de la torre, arranque, frecuencia de parada. Nosotros vamos a medir este dispositivo, que de hecho ustedes también lo van a fabricar, ustedes lo van a diseñar y lo van a fabricar. Bueno, aquí hay muchos dispositivos que hemos hecho a nivel de investigación y algunos proyectos de grado. Este es un acoplador híbrido de 90 grados. Este tipo de dispositivo, la potencia que entra por el puerto 1, la parte en partes iguales, cuando es diseñado así, en los dos puertos de salida. Este es un puerto aislado. Entonces, si aquí viene una potencia determinada, la divide en dos, pero aparte de eso, genera un desfasamiento de 90 grados entre los dos puertos de salida. Uno de estos van a hacerlo ustedes. Este está diseñado a 2.4 gigas, ustedes van a hacer uno sobre el orden de 1 giga, entre 700 y etcétera. Pero van a diseñar una cosa como esta. No usando este mismo sustrato, este es un sustrato Taconic RF35 profesional,
Nosotros no disponemos de eso, el mercado no nos suministra eso, no nos tiene disponible ese tipo de sustrato porque supuestamente somos un país terrorista según la normativa americana, entonces no nos lo venden. Para comprarlo tendríamos que comprarlo en Europa donde no existe esa ley de la ITA. Entonces nosotros nos toca utilizar el FR4. Ese FR4 es un sustrato de muy baja calidad, pero realmente para las frecuencias que vamos a trabajar, los circuitos que vamos a hacer, está bien. Está bien. Sería mucho mejor si lo hiciéramos con un sustrato como este. Eso implica, por ejemplo, el que para poder conectorizar este tipo de sustratos, 4 vamos a calibrarlo entre 1.8 y 3. Para eso, entonces vamos aquí a escala. Entonces en escala, no, perdón, esto sería en aquí. Esto está mal, falta es que le apliquen limpiacontactos, se me olvidó decirle a Camilo seguramente que lo hace. Entonces en frequency distance, este distance aplica para cuando vayamos a medir distancia a la falla, que se puede hacer con este instrumento. Entonces en frecuencia, mire que le podemos definir frecuencia de arranque y frecuencia de parada. Entonces vamos aquí, oprimimos, hasta cuando esté en rojo permite variar, entonces vamos de 1.8 gigas, entonces oprimimos el gigas y le damos enter. Ese es, sí. Primero no hay que calibrarlo antes que poner el rango de frecuencia. No, al contrario. Okay. Primero hay que poner el rango de frecuencia si la calibración se hace con base, no sé. Se calibró para ese rango. Para ese rango, exactamente. Ahora, la parada vamos a hacer entonces sobre 3 gigas. Entonces lo selecciono, que esté en rojo, me permite cambiarlo 3 gigas. Y le damos enter. Listos. Entonces ya tenemos el span. Ahora sí entramos al menú de calibración. Ese se entra con Shift, Calibrate. Y eso me abre este menú. Aquí es donde viene lo que les decía, mire, calibración estándar y calibración FlexCal. Nosotros vamos a trabajar siempre es con la estándar, que implica calibración de abierto, corto, carga. Para un puerto, si son 2 puertos, viene abierto, corto, carga y through, que es básicamente corto entre los 2 puertos. Este equipo tiene solamente 2 puertos. Uno que siempre es dedicado a salida y otro que siempre es dedicado a entrada. No más. Vamos a ver que hay una gran diferencia con ese, que tenemos también 2 puertos, pero cada uno puede ser programado entrada o salida. Por eso me permite medir 4 parámetros para 2 puertos. Aquí solamente 2. Entonces, el FlexCal no lo vamos a usar, reitero, eso es para una situación como esa. Observen que este de hecho es un equipo, aquí tenemos los 2 tipos de equipos que ofrecen las compañías. Equipos de campo, que son equipos livianos y ojalá con los mayores instrumentos que podamos allá embebidos. O equipos de laboratorio que son más robustos. Este es el más pequeño de los RODA que ofrecen para laboratorio. Entonces esto, pues de hecho, ni siquiera tiene batería. Este sí. Este tiene batería. Ese es un instrumento para laboratorio. Este es un instrumento para campo. Entonces esto nos queda muy fácil cargarlo y subirnos a una torre de 50 metros, por ejemplo. Entonces, en este caso, como vamos a hacer es una calibración de 2 puertos, aquí en el tipo calibración vamos a setearlo a 2 puertos. Entonces vamos aquí a 2. Ya quedó en 2 puertos. Por defecto la potencia cuando es en circuitos pasivos se selecciona en alta. Si es un amplificador, por ejemplo, ponerle en alta es un riesgo, porque la potencia, fuera que la potencia que sale del instrumento es alta, pasa a un amplificador que le amplifica más y ese vuelve y entra al dispositivo, al equipo, perdón, pero lo podemos quemar. Entonces, creo que el máximo son 28 dm, si no estoy mal, el máximo. Entonces, cuando son dispositivos pasivos, se suele utilizar la potencia de calibración en alto, si son activos en bajo. Y este sería el tipo del modo de calibración, que lo vamos a trabajar en estándar. Este es el tipo de conector del dispositivo bajo prueba. Mire que es N macho y eso tiene que ver con el kit de calibración. Miren que este es N macho, ¿sí?
Entonces tiene que ver con el kit de calibración, esto que aparece acá. Listo, con eso ya, claro, si no los tiene uno, tiene la posibilidad de configurar dos en estas dos escalas inferiores. Entonces, estando en ese lado, ya que dijimos que va a ser, vamos a calibrarlo de 1.8 a 3, que vamos a hacer el tipo de calibración de 2 puertos, que la potencia es alta y que el tipo de calibración estándar le damos que arranque, Start Cal. Y él nos va pidiendo, entonces él nos pide que conectemos abierto al puerto de salida. Mire que el puerto de salida es este, mire que está marcado como BNA Reflection, RF Out 50 ohms. Dice que la salida máxima son 23 dBm, 23 dBm es el máximo. Bien, este es el de salida. Aquí hay un oscilador de barrido disponible en ese puerto. Y este es el de entrada, aquí está marcado también, BNA RF In, 50 ohmios, potencia máxima 23 dBm. Si yo me supero 23 dBm, hasta luego. Entonces, nos dice el menú que conectemos abierto al puerto de salida, o sea, este. Entonces nos vamos con la sonda. ¿Qué calibración te alcanzamos? Por ejemplo, cuando vamos a hacer para la caracterización del cable coaxial, es mejor calibrarlo en el puerto. Para este sí es bueno con sonda. Entonces depende de la medida. Entonces para el cable coaxial, mejor no meterle esto, porque voy a calibrar un cable, voy a caracterizar un cable coaxial y ya arranco de un cable coaxial, pues no está bien. Mejor calibrarlo aquí, en el puerto. Para este caso sí me interesa porque yo tengo que extender de alguna manera las ondas para poder conectar el dispositivo. Entonces en el caso es bueno hacerlo así. Entonces conectamos abierto, entonces nos vamos a la llave de calibración. Advierto que si yo veo a alguien que esté con este dispositivo así por aquí en la mano, así, ya pierde un punto el grupo y ese laboratorio ya lo califico sobre 4. Entonces, ¿por qué? Ya entienden por qué. Y esto mismo cuando van a una empresa, seguramente que van a tener ahí al jefe respirándole en la nuca y va a estar pendiente de ese tipo de cosas. Reitero, este equipo puede estar sobre $150.000 más o menos, y ese puede estar sobre $250.000. Entonces conectamos en la salida de RF Out, a la salida de RF Out conectamos el abierto. El abierto es el que está señalizado aquí con esta cintilla amarilla. Entonces vamos allá y vamos a hacer el proceso de... Es importante que en este proceso no tiene por qué chillar ni la llave de calibración ni la sonda. Si estamos haciéndolo bien y lo estamos haciendo sin fuerza, seguramente que no tiene que fluir las cosas. Entonces lo conectamos y le damos enter. Él está calibrando ahí, midiendo sus parámetros y va a ajustar unos coeficientes. Esperamos hasta que termine. Una pregunta, si vamos a calibrar directamente desde el puerto, ¿tenemos que tener la llave igual colgada? No, ahí sí ya nos queda más difícil, entonces sí nos toca pues con mucho cuidado, ahí sí ya nos toca ya. Claro, se podría, y se puede, de hecho uno alcanza, uno lo puede hacer. Qué grato, pero va a estar más excelente. incómodo. Sí, claro. ¿Sí? Entonces en ese caso el punto no cuenta. Esa es la excepción. La única excepción. Luego dice conecte corto a la misma salida, entonces nos vamos corto a la misma salida. Entonces la idea es que esto no tiene por qué chillar. Si hace sonido raro, ni tenemos por qué estar haciendo fuerza. Ya realmente estos puertos están bastante defectuosos. De hecho, esta llave ya la dañaron. Si ustedes observan, por hacer mal las cosas, el vivo de la carga está roto. Miren, y ya lo dañaron. Esta llave ya la dañaron. ¿Sí? $3.000 con esto. Profe, si lo dañó un profesor, ¿quién asume el...? No, o sea... Debería asumirlo el profesor. Pero no...
No pasó. No ¿Le pasó. toca llevar una batería 9 voltios o...? Le quema con el carne. Bueno, entonces esto es, conectamos corto y le damos enter. Le damos que mida sus coeficientes. Luego nos pide la carga al mismo puerto. Entonces aquí nos vamos para la carga al mismo puerto. Pues nos ubicamos de tal manera que esa cosa no sube ni no tiene por qué chillar, ni tenemos por qué hacer fuerza. Entonces nos vamos con la carga. Generalmente esto es porque de pronto no están perfectamente orientados los dos. Entonces el uno está con cierto ángulo diferente y eso ya genera problemas. Carga. Entonces aquí tenemos ya la calibración del dispositivo. Nos falta un paso y es el through. Entonces el through es simplemente hacer un corto entre entrada y salida y eso es importante para dispositivos de más de un puerto. Entonces para eso necesitamos el conectorcito. Creo que se está acá.